dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Claro que es otro nivel porque ya está aquí nuestro ilustre y querido amigo de siempre, Juan Carlos Sosa Aspurba. Juan Carlos, buenos días, bienvenido, gracias por estar acá. Buenos días, Mingo. Bueno, un placer, como siempre. Qué bueno que siempre tienes la deferencia y el detalle de acercarte a nuestros estudios aquí en esta vieja emisora. Son 92 años. En diciembre va a cumplir 93 años, si Dios quiere. Radio Caracas Radio. Bueno, tú sabes, Mingo, que para mí siempre es un honor venir para acá, especialmente para tu programa, ¿no? Nosotros hemos cultivado pues una hermandad ya que tiene muchos años. Sí. Y sabes que tú eres un periodista que yo admiro profundamente. Pienso que en Venezuela los medios de comunicación en su inmensa mayoría no pudieron mantenerse, digamos, completamente íntegros, por decirlo de alguna forma, porque claro, los riesgos políticos eran muy grandes. Y sin embargo, tú, Erika y todo el equipo de Radio Caracas Radio de alguna forma siempre demostraron su absoluta convicción con respecto a unos valores que son supremos, que son precisamente los valores que hacen grande a los países y a los seres humanos, ¿no? Valores de integridad, valores de honestidad, valores de entrega completa pues a una lucha por la libertad de expresión, ¿no? Que en sociedades que están sometidas pues a regímenes tiránicos o dictatoriales, digamos, es muy fácil para los medios de comunicación ceder, entregar o inclinar la rodilla, y sin embargo ustedes nunca lo hicieron, independientemente de todas las presiones que recibieron. Y eso es realmente ejemplar, eso es inspirador, y vale la pena pues no solamente recordarlo, sino institucionalizarlo para que siempre se recuerde, ¿no? Es decir, para que cuando pasen los años, las décadas, en fin, y uno voltee hacia atrás y piense pues en la gente que de alguna forma se mantuvo íntegra, independientemente pues de todo lo que ha sucedido, ustedes van a ser pues quizás los primeros que van a salir a la mente, los primeros que van a aparecer en la mente, ¿no? Y eso entonces hace que uno se sienta pues muy, muy honrado viniendo para acá y participando pues en el programa que ustedes de manera tan brillante durante tantos años pues han logrado sacar al aire, ¿no? Se dice fácil, ¿no? Pero en un país donde prácticamente todos los medios de comunicación cerraron o se entregaron, el haberse mantenido pues firmes, aún pues con todas las presiones que yo conozco que fueron fortísimas y de toda índole, con unos costos enormes, costos materiales, costos individuales, costos humanos, ¿no? Fueron enormes, y sin embargo ustedes se mantuvieron en la lucha, firmes y siempre con la frente en alto, ¿no? Y eso, pues, como te digo, Domingo, es muy inspirador, y creo que las generaciones que nos siguen tienen que saberlo, ¿no? Uh-huh. Que en este país hubo gente que dio la pelea en todo momento, que nunca inclinó la rodilla y que siempre miró hacia un porvenir de luces, ¿no? De libertad. Y ustedes entonces son un ejemplo de eso, Domingo, y como te digo, eso merece el respeto y el aplauso de todo el país, ¿no? Fíjate, escuchándote con atención, pudiera ser ese un ingrediente importantísimo en la confusión que hay en la sociedad venezolana, la desviación del rol primigenio, de principios en cuanto a los medios de comunicación. Entonces, sobre la base de esa premisa, hay otros ingredientes más para analizar en qué estatus y en qué momento se encuentra la sociedad venezolana. ¿Cómo analiza Juan Carlos Sosa
¿Cómo poder dejar en el programa de hoy de tu parte, en tus investigaciones, tus estudios, tu pensar profundo, cómo una sociedad puede salir a flote? ¿Cómo nosotros podemos dejar cómo puedes dejar tú de tu parte un mensaje edificante, positivo, constructivo, lleno de esperanza? Por ejemplo, me estaba acordando uno de mis maestros, Adolfo Martínez Alcalá, que en paz descanse, tenía un programa en Radio Capital que se llamaba Esta Tierra Mía, y él decía abierta como la esperanza. Entonces, tú que la gente te sigue tanto y te has ganado todo ese respeto, tu familia, tu papá, tantas veces que yo lo entrevisté, ¿qué mensaje pudieras dejar en estos momentos a nuestro auditorio con relación a esa confusión que tiene la sociedad venezolana en estos momentos? Bueno, básicamente, Mingo, que la historia cíclica y todos los países pasan por momentos de oscuridad, por momentos de dificultades terribles, por momentos de crisis profundas, y sin embargo, de alguna u otra manera, esos tiempos oscuros y difíciles van generando en las personas, en los seres humanos, cambios estructurales que van provocando una especie de resiliencia con respecto a los retos de la vida, que hace que el ser humano en definitiva se enaltezca, ¿no? Yo pienso que Venezuela efectivamente ha pasado por años sumamente complejos, en donde se ha dejado literalmente la vida en las calles, donde hay lágrimas prácticamente en todos los hogares del país, y eso es una especie de dolor silente. No ha sido siempre silente, pero en líneas generales podríamos decir que es un dolor silente, que hace que en la privacidad de cada hogar venezolano, esas pequeñas tragedias que estamos viviendo van generando en las personas unos cambios que provocan una suerte de fortaleza vital, ¿no? Que va preparando hacia un futuro que quizás no es un futuro que se vislumbra tan fácilmente, pero que va a llegar en algún momento, ¿no? Y cuando llegue ese futuro, creo que va a haber en muchos hogares venezolanos un talante, es decir, una comprensión, una sabiduría ganada precisamente a partir del sufrimiento, que va a permitir que el país empiece a coger una dirección, un vuelo que nos va a permitir progresar, nos va a permitir llegar a nuevos estadios de evolución, con unas herramientas vitales, existenciales, que van a hacer que el progreso del país, el desarrollo del país, sea realmente estructural y no una suerte de burbuja ilusionista como la que vivimos en los últimos 40, 50 años. Es decir, si tú ves los países de Europa del Este, ves a un país como la República Checa o como Polonia, o cualquiera de esos países que estuvieron sometidos a Hungría, Alemania del Este, sí, todos esos países que estuvieron sometidos a la bota de la Unión Soviética, tú ves que hoy en día son sociedades completamente distintas a lo que eran antes de ese sometimiento, y que son países que efectivamente alcanzaron una madurez lo suficientemente genuina como para que hoy en día estén caminando hacia el desarrollo con pasos muy firmes y muy convencidos además de que efectivamente la libertad es el valor más importante, más sagrado que tiene el ser humano. Es decir, son países en donde literalmente se ha prohibido, es penado por la ley ser comunista, ¿no? Es penado por la ley atentar contra los valores de la libertad, ¿no? Precisamente porque son países que sufrieron esa falta de libertad, sufrieron regímenes que les impedían
progresar, que les impedían desenvolverse como nos debemos desenvolver todos los seres humanos, que es con una capacidad absoluta de definir nuestro propio destino, ¿no? nuestra propia visión de la vida y hacia dónde queremos ir, ¿no? Eso se pierde, ¿no? Cuando las libertades son limitadas, se pierde cuando los sistemas pretenden abarcar pues todo ese radio existencial que realmente es propiedad del individuo, ¿no? Y no de una colectividad. Y libertad y democracia son palabras que van de la mano. Por supuesto, es decir, la democracia es un sistema muy complejo que solamente pueden conquistarlo aquellos países que han alcanzado esta madurez de la que estamos hablando. Es decir, no todos los países tienen capacidad para ser democráticos, porque no todos los países tienen sociedades que efectivamente a partir del sufrimiento, yo creo que el sufrimiento es la mejor de las escuelas, y por eso yo siempre he pensado, y bueno, y sobre todo en los últimos años he pensado que cuando viene una tragedia, cuando efectivamente hay sufrimiento, uno tiene que verlo como hasta cierto, bueno, no puede decir suerte, fortuna, porque evidentemente sería tonto decirlo, pero sí como una gran escuela, es decir, como la oportunidad verdaderamente de tocar tus raíces como ser humano y darte cuenta, pues, de quién eres, darte cuenta del poder que tienes para construir tu propio carácter, para construir tu propia personalidad, para construir, para poder salir. Así es, para construir tu propia existencia y tu propio ritmo y establecer tu propio norte, ¿no? Entonces las democracias son producto de sociedades en donde las personas de alguna forma están conscientes de esto que estamos hablando, están conscientes del poder que tiene la libertad y de la responsabilidad que esa libertad implica. Porque cuando tú conquistas a partir del sufrimiento esa noción de libertad, tú la abrazas con toda tu vida. Es decir, para ti llega a ser tan importante como tu propia existencia. Entonces, cuando eso se transmite, eso se traslada a una sociedad, la sociedad entonces también empieza a entender esa importancia que tiene la libertad y está dispuesta a defenderla como se defiende la vida. Entonces, cuando eso se logra, entonces las sociedades comienzan a tener un mejor criterio de elección. Y a la hora de decidir quiénes van a conducir los destinos del país, tienen muchísima más severidad a la hora de evaluar. Son muchísimo más cuidadosos a la hora de evaluar y de elegir, ¿no? En este momento el mundo está pasando por una crisis de valores que es universal. Sí, pues. sí, sí. Estamos sufriendo, estamos viviendo en pleno la decadencia de la civilización occidental. Nos tocó a nosotros, nos tocó a nuestra generación. Esto que estamos viviendo no se había visto, creo yo, desde hace siglos. Sí. Estamos viviendo una situación efectivamente de profundos cambios, en donde por un lado tú tienes que la tecnología y la ciencia están avanzando a una velocidad vertiginosa, de manera espectacular además, lo cual te demuestra que independientemente de esta decadencia, hay un grupo humano que está haciendo las cosas muy bien. Por ejemplo, tú tienes un personaje como Elon Musk que está haciendo las cosas muy bien. Tienes personajes en la ciencia, en todo lo que son la medicina y los estudios científicos para mejorar al ser humano, la robótica, que están haciendo cosas extraordinarias, sí, ¿no? Sí. Y la tecnología también está logrando, con la inteligencia artificial, unos cambios evolutivos, sí, unos avances exponenciales, mauditos, que van a facilitar profundamente la vida y van a poder, nos van a permitir prolongar la vida en unas condiciones de salud, que eran inimaginables hace 20, 25 años, ¿no? Entonces esa es la parte positiva. Escasos 20, 25 años. Así es. Y como es exponencial,
en los próximos 4, 5, 6 años se van a ver cambios que no vamos a haber visto en los últimos 80 años, ¿no? Es decir, son cambios verdaderamente extraordinarios que van a hacer una revolución completa en la forma como nosotros concebimos lo que es una sociedad, lo que concebimos lo que son las nuestras relaciones interpersonales, cómo concebimos el trabajo, cómo concebimos la vida, cómo concebimos el universo, cómo concebimos todo, ¿no? Pero eso está acompañado efectivamente de este proceso de decadencia terrible. Yo lo que pienso, y esto uniéndolo con la idea inicial, es que quizás precisamente esta decadencia era necesaria para que empezáramos a conectarnos con la esencia de las cosas. Es decir, cuando este nivel de decadencia obliga a un sector de la sociedad humana a replantearse las cosas desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, bueno, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? En fin, o sea, cómo deben ser esas relaciones interpersonales, cómo deben ser las relaciones interlaborales, etcétera. Nos estamos haciendo cuestionamientos esenciales digamos, en los nichos que estaban como tomados en cuenta de una manera muy indirecta, porque era como tan obvio, por ejemplo, era tan obvio lo que es el hombre, lo que es la mujer, lo que son esas relaciones interlaborales, etcétera, que no nos planteamos mayor cosa desde el punto de vista filosófico. En cambio, esta decadencia que estamos viviendo nos está obligando a pensar en cosas que antes dábamos por obvias. Y ese nivel de pensamiento, ese nivel de reflexión, nos va a hacer también llegar a comprensiones del ser humano mucho más amplias, que nos van a permitir, digamos, desde el punto de vista de esa amplitud de pensamiento, nos van a permitir ampliar nuestro radio de comprensión. Y esa ampliación del radio de comprensión va a traer consigo también nuevas exigencias, y esas nuevas exigencias necesariamente van a producir una reacción en cadena a este tema de la decadencia. Es decir, va a haber una reacción violenta a esta decadencia que estamos viviendo, y esa reacción va a provocar un salto cualitativo en la evolución humana. Yo soy un absoluto convencido de eso. Es decir, este nivel de oscuridad tiene como una pequeña rejilla donde tú te puedes asomar, y entonces ves una luz y te das cuenta que lo que está detrás es un universo amplísimo, espectacular, que va a implicar una nueva comprensión de todo lo que nosotros entendemos. Juan Carlos Sosa Purba nos acompaña hoy acá, amigos, y tenemos que hacer un pequeño intervalo. Vamos a identificar, pero en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Vamos a hablar de Distasi Motors y vamos a hablar de las nuevas camionetas JMC. Y si me pueden ayudar allá en Master, yo quiero mostrar la cabina de la nueva Vigus Pro de JMC, que es tipo avión con todos los comandos, vamos a ver si ahí la pueden poner al alcance de las manos. Fíjese, tiene una palanca de cambios tipo joystick con botón de parking y freno eléctrico. Por ejemplo, tiene pulsadores de control de descanso, stop, tiene perilla regulable para 4 tipos de conducción, tiene selector 4x4, tiene botón para manejo Sport Eco, tiene botón de encendido y apagado del motor, tiene tablero de instrumentos digital y pantalla multimedia de 10 pulgadas. Bueno, yo quiero que usted conozca, porque además usted la puede probar. Cuando usted viene a Distasi Motor, tenemos un test drive y usted prueba su camioneta. Eso es una experiencia fabulosa que solamente se la ofrece Distasi Motors en Los Palos Grandes. Póngase en contacto con ellos. Todo lo tienen en el Instagram, pero yo además le voy a dar un teléfono: 0212-285-7779 de Distasi Motors. Tengo amigas que han decidido hacerse un refrescamiento en el rostro, incluso en el ámbito artístico, y no han quedado bien. No, te los digo por Dios santo, no han quedado bien, han quedado como si fueran de otra raza, no quedan bien, no quedan los labios, los ojos,
pierden la naturalidad de la gestualidad. Eso no ocurre con el doctor Gabaldón. A lo mejor usted es que tú le estás haciendo publicidad. No. Ahí tiene usted un antes y un después. Y esto me parece maravilloso que lo podamos explicar muy brevemente, porque aquí el doctor Fernando Gabaldón nos está presentando estas fotos postoperatorias a minutos de haber realizado la cirugía. Y usted puede ver que no hay hematomas, que no hay drenajes, que no hay hemorragias, que no hay edemas. Y esto se llama el facelift vertical, que es exclusivo del doctor Gabaldón. Por eso yo quiero que usted pida su cita virtual en este WhatsApp. 0424-832-3223. El rostro de la felicidad es tu mejor secreto. En la unidad facial avanzada, ahí está el doctor Gabaldón. Ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres. Y hablemos de Produzca, amigos. Produzca es una empresa venezolana que desde hace más de 42 años ellos nos ofrecen el EPP. Mingo, ¿pero qué es el EPP? Equipo de protección personal, porque Produzca nos cuida y desde siempre nos ha ofrecido todos los implementos certificados internacionalmente para que nosotros estemos protegidos en nuestros lugares de trabajo, porque a lo mejor usted está trabajando donde hay rayos ultravioletas o hay salpicaduras químicas o hay niveles de ruido o hay, qué sé yo, ácidos, mercurio, cloro, amoníaco, qué sé yo. Usted tiene todos los implementos para la protección óptica a las manos, auditiva, respiratoria, al cuerpo en Produzca. www.produzca.com, el catálogo, Instagram @produzca.ve. Seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Qué bueno esto que está diciendo Erika, sí, estando en el lapso comercial de la estación, porque hay amigos de nuestro chat. Bienvenidos todos sus comentarios, sí, por supuesto, en cuanto a lo expresado por Juan Carlos Sosa y en los invitados que nosotros hemos traído recientemente al programa, que nos obligan no solamente a buscar una palabra en el diccionario, por ejemplo, un significado, sino a reflexionar, a pensar, a caramba, ¿por qué? Déjame detenerme aquí. Y esta es una de las misiones de nuestro espacio, pues, ¿no? Que lo ha sido desde un primer momento. No sé si tú tienes algunos comentarios de nuestros amigos audioparticipantes para Juan Carlos, que lo interrumpimos para ir al segmento de publicidad. Sí, sobre todo esto, la parte de esa, que les abriste como la esperanza, cuando hablas de esa rendija, de que de repente uno, las situaciones que hemos vivido nos han llevado a muchos momentos de desesperanza, muchos momentos oscuros, incluso de desencanto de todo lo que hemos vivido y que no hemos visto la solución que esperamos. Incertidumbre. Esta incertidumbre en la que hemos estado insertos durante casi ya 25 años. Pero escuchándote, recordaba incluso lo que comentaba Neomar el martes cuando estuvo con nosotros, y ayer el profesor Ñáñez, y siento cierta coherencia y cierta igualdad en el discurso, en esa invitación a que la gente de repente tenga la posibilidad de comprender y pensar que lo hemos perdido. Y otra de las cosas que veo como inquietud es esta, que te preguntan si es que acaso dejar de pensar fue parte de un plan diseñado para que precisamente los venezolanos estemos como estamos en este momento. Fíjate que Orwell, cuando escribe en 1984, hace énfasis en el tema del pensamiento y de cómo se destruye la lógica en los países en donde, bueno, ciertos sistemas se imponen, ¿no? El primer objetivo de estos sistemas que coartan la libertad es buscar destruir el pensamiento, es destruir la lógica
a las personas para que inclusive empecemos a dudar de lo más elemental, es decir, es lo que llaman en gaslighting, ¿no? Es decir, que tú crees que, bueno, eso es rojo, pero te empieza a decir que no, que es azul, y te lo dicen tanto que terminas dudando de que efectivamente tú eres el que está viendo la cosa mal, ¿no? Cuando eso es un poco el objetivo de estos sistemas. Buen ejemplo. Pero el punto está en que efectivamente, volviendo al tema de lo que hemos padecido, yo creo que el sufrimiento es una gran escuela, es decir, el padecimiento, en un momento determinado esa frustración, esa ansiedad, esa incertidumbre, también genera recursos humanos importantes en la hechura del carácter, creo yo. Entonces, pienso que esa es la parte más positiva de todo esto, y creo que el día de mañana, cuando Venezuela empieza a coger un rumbo distinto, vamos a ser una sociedad más madura, vamos a ser una sociedad más civilizada, vamos a ser una sociedad que va a salirse de ese casino irresponsable en donde nos metimos durante tantos años pensando que la providencia era la que resolvía, ¿no? Cuando salgamos de esta situación, de esta pesadilla que hemos sufrido desde el punto de vista de las posibilidades que se han coartado, porque hay que ver la cantidad de posibilidades que este país tiene, que no las ha podido materializar debido a una concepción equivocada de la libertad. Es decir, cuando se restringen las libertades, automáticamente, bueno, todas las oportunidades de progresar, todas las oportunidades de surgir, se ven coartadas. Entonces, lo que tenemos que aprender es que más nunca podemos permitirnos el lujo de ser irresponsables, o sea, de ser tan leves a la hora de decidir cosas tan importantes como, bueno, quiénes van a ser nuestros gobernantes, cuál es el sistema de gobierno que nos vamos a permitir, cuáles son las cosas que le vamos a permitir o no permitir a los políticos, es decir, qué tipo de contrabalanza va a ser la sociedad, precisamente para evitar nuestras familias, ¿qué le dejamos nosotros? ¿Qué le dejamos a nuestras familias? Hoy y mañana. ¿Qué valores además Claro. vamos a cultivar en nuestros hijos, en nuestros nietos, etcétera? Es decir, es fundamental quizás que Venezuela haya atravesado por esta crisis, porque yo creo que la única forma realmente de madurar profundamente, es decir, de labrar el carácter de verdad, es a partir del padecimiento. Entonces yo creo que estos años de padecimiento, en donde las familias se han visto fracturadas, donde el exilio de los venezolanos ha sido abrumador, donde las posibilidades de trabajo se ven cada vez más limitadas, donde el poder adquisitivo se ve cada vez más mermado, donde las ciudades son cada vez más feas y más en cierta forma oscuras. Eso necesariamente, Mingo, yo creo que ha generado un nivel de conciencia superior que se va a expresar o se va a manifestar más temprano que tarde, y va a ser de manera abrupta. Es decir, a veces los cambios más profundos y más insólitos que puede vivir un ser humano o una sociedad vienen repentinamente, sí, son abruptos y nadie se imagina, que cuándo van a suceder y por qué suceden, ¿no? Pero lo cierto es que suceden. Entonces el punto está en que cuando eso suceda, yo estoy absolutamente convencido que Venezuela va a haber alcanzado, precisamente por lo que hemos sufrido, un nivel de entendimiento y de conciencia que nos va a permitir progresar mucho más rápido y de manera mucho más sólida, porque al final del día, si algo ha demostrado este país, es que se puede recuperar de una manera muy rápida, porque tenemos las condiciones con que hacerlo. Es decir, la providencia nos favoreció a nosotros con una cantidad de ventajas comparativas y competitivas que prácticamente ningún país del mundo tiene. Te pongo el ejemplo de 1990 a 1992, cuando empezó el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Venezuela estaba totalmente destruida desde el punto de vista financiero. La confianza del país estaba por el suelo. Los precios del petróleo estaban muy mal porque habíamos vivido la crisis del sudeste asiático. Y en fin, o sea, la situación estaba verdaderamente paupérrima. Carlos Andrés en ese segundo gobierno tuvo la inteligencia de rodearse de gente muy talentosa. Eso también fue lamentablemente un cuchillo para su propia garganta, porque se puso enemigo a su propio partido político, porque él, en vez de escoger a personas del partido, buscó en Venezuela a los venezolanos más talentosos. Sí. El punto es que formó un equipo de campeones que a la vuelta de la esquina, en 2 años, transformaron a Venezuela en el país emergente más importante del planeta Tierra. Es decir, teníamos el crecimiento económico más alto después de China. Y si seguíamos ese ritmo, íbamos a superar a China en 2 años. Éramos el país emergente más importante del mundo. Todos los inversionistas importantes estaban viendo a Venezuela como la promesa, es decir, el lugar en donde se iban a establecer. De hecho, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Procter & Gamble. Procter & Gamble es una empresa importantísima y su sede latinoamericana la puso en Venezuela en ese entonces. La misma Corporación Andina de Fomento se estableció en Venezuela en ese entonces. Es decir, estábamos verdaderamente enfilados hacia el primer mundo, ¿no? Y eso fue simplemente cambiando las políticas más elementales de política económica, la política monetaria, fiscal, la política petrolera. Dieron un vuelco hacia el primer mundo, por decirlo así. Y enseguida Venezuela respondió y se transformó en un país que iba hacia el primer mundo. Es decir, y tú tienes ejemplos que nos pueden servir de precedentes de manera espectacular. Singapur, sin ir más lejos. Singapur en los años 50 era nada, era un territorio baldío, se podría decir. Y a partir de las políticas acertadas que implementaron, bueno, hoy en día Singapur es el país en donde se tiene la mejor calidad de vida del mundo, el mayor ingreso per cápita, es decir, donde verdaderamente se ha alcanzado un nivel de prosperidad envidiable a nivel general, ¿no? Sí. Y eso fue a partir de precisamente una conciencia, un entendimiento de cómo funciona la libertad, de cuáles son las posibilidades del hombre de progresar, de desarrollarse. Si tú se lo permites, la creatividad es infinita. Entonces, Singapur, todos los países importantes, por ejemplo, en el Medio Oriente tú tienes a Dubái, tienes la misma Israel, sin ir más lejos. Israel era un país que era prácticamente aborigen, ¿no? Nulo. Y sin embargo, bueno, fíjate, hoy en día está en el medio del desierto y prácticamente que han inventado el mar, ¿no? Sí. Es decir, han hecho cosas realmente extraordinarias, ¿no? Entonces yo estoy convencido que nosotros también lo podemos lograr. Los venezolanos, increíblemente, de forma paradójica, en lo que pisan cualquier país desarrollado, inmediatamente se destacan, ¿no? Se destacan de una manera además soberbia, increíble, ¿no? Sí. Entonces hay algo en nuestro código genético que por un lado nos da unas posibilidades, unas herramientas espectaculares, pero paradójicamente también hemos sido masoquistas, hemos sido autodestructivos, nos hemos dado una sociedad que nos ha coartado esas posibilidades, esas increíbles posibilidades que nos ha dado el destino, pues, de colocar a Venezuela en el lugar donde la colocó, darle los recursos que le dio, darle el clima que le dio y darle a las personas que le dio también, porque al final del día, yo siempre lo he dicho, es decir, Venezuela desde la época de la colonia logró lo que hoy el mundo está empezando a darse cuenta que es importante, que efectivamente es cuando el hombre concentra en sí a todas las culturas, concentra en sí a todas las especies humanas que había y por haber. Sí. Es decir, nosotros nos transformamos en el hombre del futuro 400, 500 años antes que cualquier otra sociedad importante que tú veas. Entonces,
Entonces, esas tendencias que en ese sentido se han demostrado muy acertadas, que han permitido la globalización, han permitido que las fronteras se vuelvan cada vez más cosas más del pasado, es decir, el mundo hoy en día está totalmente interconectado, hablamos prácticamente el mismo idioma todos los seres del planeta, nos entendemos porque hoy en día recibimos prácticamente la misma información en China, en qué sé yo, en Hong Kong, en Francia, aquí en Venezuela estamos leyendo las mismas noticias, estamos viendo las mismas series, estamos viendo las mismas películas, o sea, de alguna forma hay una uniformidad, se ha uniformado increíblemente la cultura. Tenemos que ir... y a eso nos da una gran potencia, una gran posibilidad de progreso, ¿no? Bueno, Juan, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, de hecho estamos pasados, pero qué bueno escucharte. Esta conversación. Ese fue ese mensaje positivo, edificante, constructivo, esperanzador del que les decía al principio del espacio que queríamos abordar con Juan Carlos Sosa. Tu mensaje final para despedirte. Porque el profesor José Rafael Herrera, nos envía un texto de Platón en el marco de lo que has dicho. Eso es lo maravilloso que a uno le sucede cuando se inicia en el pensamiento, cuando enfoca por sí mismas semejantes determinaciones, que cada una de ellas se tuerca en lo contrario de sí misma. Platón. Bueno, Platón, gracias. El padre de la filosofía, sí. Señor. Maravillosa esa cita. Bueno, esa es la mejor forma de terminar el programa. Creo que sí. Sin duda alguna. Gracias, querido amigo. Que se repita siempre. Para mí será un honor. Amigos, las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes, de todo lo conversado hoy acá. Mañana tenemos un invitado que desde ya les decimos con intriga que no se pierdan lo que nos va a comunicar, lo que nos va a decir nuestro invitado de mañana. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Tavola Calda Ristorante, la cocina italiana siempre al di là. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Unidad facial avanzada, ven con el rostro que tienes y sal con el que quieres. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A continuación, le presentamos un programa de archivo